En el extremo occidental de Guipúzcoa, donde casi se confunden su lengua y su paisaje con las tierras de Vizcaya y de Álava, los ríos descienden rápidos hacia el norte, abriéndose camino por un laberinto de valles profundos y húmedos. Son tierras de pueblos abigarrados y laboriosos, en los que cada milímetro de suelo ha sido aprovechado por el hombre para asentar sus casas, sus iglesias y sus fábricas. Son los valles profundos del Deva y el Urola. El eslabón que une los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa es la cumbre de Tellamendi, que además domina el valle alavés de Aramayona. Desde la cima de su cruz de hierro, su silueta de pirámide perfecta sirve de enlace entre los dos gigantes de piedra de la región, el Amboto y las peñas de Udalaitz. La cresta pelada de Udalaitz es la frontera histórica entre Mondragón y Elorrio, o lo que es lo mismo, entre dos villas hermanas que durante siglos han tenido que defender su pertenencia a territorios distintos, Guipúzcoa y Vizcaya. El Udalaitz es el último baluarte de una gran muralla de montañas calizas de 25 kilómetros de extensión que recorre todo el occidente de Euskal Herria. Más al este, el relieve se ablanda y Guipúzcoa se hace permeable a través de pequeños collados como el de Campázar, donde se agolpan los viajeros para pasar de un valle a otro. Pero la verdadera puerta de Guipúzcoa es Elgeta, o al menos con esa vocación nació. Todavía hoy la carretera pasa bajo el arco del ayuntamiento y atraviesa limpiamente el pueblo. Un pueblo medieval construido en un lugar inverosímil, en lo alto de una loma casi siempre envuelta en la niebla, pero en la que convergen los caminos de tres ríos, el Ibaizábal, el Deva y el Ego. Pocos ríos del mundo podrán competir con el pequeño Ego a su paso por Eibar en capacidad de atraer población a sus riberas. ¿Quién les iba a decir a los monjes del monasterio medieval de San Andrés que los vecinos que acudieron a asentarse en sus huertas y que fundaron un pueblo llamado precisamente Villanueva de San Andrés crecerían hasta convertirse en un enjambre de 43.000 habitantes a fines del siglo XX? Poco después de que las aguas del Ego hayan pasado a engrosar el cauce del Deva, surge el Goibar, que tampoco se llamaba así cuando nació, sino Villamayor de Marquina. Durante 5 siglos se alimentó del mismo plato que sus vecinas Placencia y Eibar, el gran festín de las armas, y entre las tres sembraron España y América de arcabuces, mosquetes, fusiles, pistolas y escopetas de todo calibre producidas en sus fraguas y talleres. Río arriba, en el Alto Deva,
La ciudad de Vergara también fue una villa armera. Su especialidad era la fabricación de cuchillos, aunque no por mucho tiempo, y terminó por dedicarse a la industria algodonera. Aquí el valle es más amplio que en el curso bajo y los caseríos se esparcen ocupando todos los rellanos disponibles de las laderas. Cientos de caseríos venerables y también palacetes de lujo, porque en Vergara nunca faltaron las fortunas y los títulos nobiliarios. De títulos y sobre todo de valor con las armas, tampoco andaba escaso el señor de Galarza, en Arechavaleta, encastillado en su torre atalaya, desde la que imponía su ley y desafiaba a otros linajes guerreros de la comarca. De torres nuevas y viejas saben mucho el Mondragón, la ciudad más antigua del valle. Centro de comercio y de trabajo desde su fundación hace 7 siglos y medio. Especializada en buenos aceros en el pasado, que pagó su arrogancia con el asalto a sangre y fuego de los señores de la guerra. Hoy sigue trabajando, pero pelea en otros frentes, a la cabeza de un activo conglomerado de cooperativas industriales que han hecho de ella uno de los centros más prósperos de Euskal Herria. El empuje de Mondragón ha contagiado a todo el valle de Leniz. Escoriaza y Arechavaleta, con apenas unos palmos de terreno llano, han visto cómo sus riberas se saturaban de casas y talleres. Pero Escoriaza es más antiguo de lo que parece. Y sobre todo es un lugar estratégico. En lo alto del pico de Aichorroch, una ermita solitaria y algunos muros derruidos nos señalan el lugar donde estuvo el castillo del gobernador del valle. Un lugar misterioso y extraño que aún conserva su aspecto de fortaleza inexpugnable. A sus pies, Escoriaza domina el valle y la antigua ruta que conectaba el Cantábrico con Castilla. El origen de Escoriaza también se pierde en la oscuridad, aunque algo tendrá que ver con la gruesa capa de escorias de hierro y carbón que los vecinos suelen encontrar bajo sus casas y que dieron nombre al pueblo. En el rincón más profundo del valle brota un manantial salado, al pie del santuario de Dorleta, que hizo de este lugar uno de los más codiciados de toda la comarca, por las riquezas que se podían lograr con el control y el comercio de la sal. Salinas de Leniz nació con el propósito de explotar las fuentes de agua salada, pero su pequeño casco en forma de nuez
se convirtió de inmediato en la puerta de entrada a Guipúzcoa de las interminables caravanas cargadas de lana que bajaban a buscar el puerto de Deva. Pero los viajeros antiguos no traían solo riqueza, sino también enfermedades, y hace poco más de 500 años los vecinos de Salinas se vieron obligados a incendiar toda la ciudad porque la peste había entrado en sus casas. Aquí termina Guipúzcoa, en las cuestas empinadas de San Martín de Surticha, sin que nada permita presagiar que a solo unos pocos metros empiezan las llanuras amarillas de Álava. El Alto Deva aún tiene parajes secretos que mostrarnos, como las aguas escondidas de Urkulu, colgadas en una terraza junto a Aretxabaleta, pero en las que el tiempo corre a un ritmo distinto al de las fábricas del valle. Pasando entre los dientes de Iruaitz, salvamos la barrera de montes y caemos hacia tierras de Oñate. Hemos llegado a la aldea de Araoz, un auténtico callejón sin salida que por tierra solo es accesible a través de un estrecho desfiladero. Tan cerrado era el valle que cuando alguien conseguía salir de él, ya nada le podía detener. De una de estas casas salió un día Lope de Aguirre, el loco, el traidor, el implacable buscador del dorado en las selvas del Amazonas. Al partir, se despediría de las cuevas de San Elías, en las que sus padres y amigos practicaban, igual que lo hacen todavía hoy, extraños ritos mágicos de fertilidad. Y levantaría la vista hacia las insalvables paredes de roca que hasta entonces habían cerrado su pequeño horizonte. A estos mismos barrancos perdidos acababa de llegar, en 1514, un puñado de frailes franciscanos para fundar un convento en el mismo lugar en el que un pastor había encontrado poco antes una imagen de la Virgen enganchada entre los espinos. Aránzazu se convirtió con el tiempo en el santuario más importante de Guipúzcoa, y sus torres espinosas de piedra, alzadas sobre las ruinas del viejo monasterio, son la expresión más rabiosamente moderna del arte religioso vasco. Pero Aránzazu es también un pequeño fin del mundo, el último peldaño antes de perderse en las tierras vacías de la sierra de Aizcorri.
La villa de Oñate está dominada por un torreón solitario, no demasiado imponente, pero que ha marcado su vida durante siglos. Es la casa de los Guevara, los señores del valle. Aunque los Guevara no fueron la única familia poderosa del lugar, hubo otros que, como el obispo Mercado de Zuazola, tuvieron recursos suficientes como para pagar de su bolsa la fundación de la primera universidad del País Vasco, a mediados del siglo XVI. Un centro de arte y cultura humanista, único en toda la región. Los Guevara comenzaron a labrar su poder y su fortuna, haciéndose dueños de la iglesia de San Miguel, con su claustro secreto construido a caballo sobre el río. Desde allí pasaron a dominar el pueblo, el valle y muchas otras parroquias de la comarca, creciendo hasta convertirse en una de las familias más poderosas del reino. El conde de Oñate le negó el permiso para hacerse una sepultura en su iglesia a un vecino, Juan López de la Zarraga, el hombre de confianza de Isabel la Católica. Y este, en revancha, se construyó el primer convento de monjas de Guipúzcoa, el de Vidaurreta, para que las clarisas rezaran eternamente por su alma. Por el Alto de Udana salimos a la cabecera del río Urola, pasando junto a unos viejos hornos de calcinación que nos anuncian que estamos a punto de adentrarnos en un valle de hierro. Legazpia tenía minas, agua en abundancia y madera para carbón, todos los ingredientes necesarios para convertirse desde su apartado rincón en una gran máquina de producir metales. Así lo entendió el dueño de la Torre de Lorregui, empresario de la antigua metalurgia y propietario también del primer puente que permitía vadear el Urola. También lo comprendieron en la ferrería de Mirandaola, en cuyas fraguas dicen que se produjo un auténtico milagro. Cuentan que estaban los ferrones trabajando, pero por mucho hierro y carbón que echaban, aquello no fraguaba, hasta que de pronto en el fondo del horno apareció una cruz de hierro maciza. Y desde entonces, para conmemorar tan asombroso hecho, la ferrería de Mirandaola enciende su fragua todavía en nuestros días, una vez al año. Han pasado los siglos, pero por los caminos de hierro sigue circulando el hierro, y las fábricas se confunden con el pueblo, porque todo Legazpia no es ya, sino una gran fábrica. Río abajo, el valle se ensancha engañosamente. Y sobre las calles de Urrechu se levanta el imponente palacio de Ipenarrieta, construido por un secretario de Felipe II. La dueña de esta mansión triunfó en la corte y probablemente fue la única mujer vasca que llegó a ser retratada personalmente por Velázquez. En la ladera opuesta, la iglesia de la Antigua da la réplica al palacio. Es un templo que se quedó solo cuando los vecinos de Zumárraga se declararon agotados de subir la cuesta desde el valle y lo degradaron a simple ermita.
Ahora le llaman la Catedral de las Ermitas Vascas. El río zigzaguea hacia el norte buscando una salida, o al menos algo de luz en estos valles encajonados. Azkoitia es un pueblo surgido de las dudas. Ni siquiera se llamaba así cuando se emplazó aquí, sino Miranda de Iraurgi, y con los años cambió de ubicación, de iglesia y de identidad, aunque atrayendo siempre a las grandes familias de la comarca. Aquí, en el seno de una gran familia guerrera, los Loyola, nació Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús, a la que inspiró su espíritu combativo y disciplinado de auténtica milicia de Cristo. El santuario monumental aún arropa la Casa Torre del Santo, que recrecida con los más de 65 metros de altura de su cúpula, domina más que nunca toda la llanura. Azpeitia, que se llamó durante mucho tiempo Salvatierra, nació alrededor de una iglesia embargada a los templarios que el rey regaló a los vecinos para fundar su nuevo pueblo. El proyecto funcionó y los mercaderes comenzaron a acudir, pasando bajo la mirada atenta del amo del puente de entrada, el señor de Emparan. El paso hacia la costa aún tiene dificultades y nos obliga a atravesar montañas solitarias como la de Santa Engracia. Precisamente por las dificultades naturales de los caminos de a pie, el ferrocarril del Urola fue recibido como una bendición por los habitantes de la comarca y su muerte, 60 años después, como una dolorosa mutilación. Hoy la centenaria locomotora Aurrera silba acorralada entre Azpeitia y Cestona, sin poder llegar más lejos, porque le han cortado los puentes de salida. Cestona es la última ciudad del Urola antes de llegar al mar. Hace 2 siglos se descubrieron aquí unos manantiales de agua termal y la llegada del tren en los años 20 colocó el nombre de Cestona en el firmamento de los grandes balnearios europeos. Hasta entonces el pueblo había vivido de la forja y el comercio del hierro, un negocio que hizo ricos a la familia del Palacio de Lili y a otros muchos linajes de la región.
En este puente se cruzaban los bueyes cargados de lingotes y de mineral en un continuo ir y venir hacia la costa. El puerto de embarque era la rentería de Bedúa, un caserón situado en el límite de las mareas con su propio astillero, un precioso rincón en el que hacían cola los barcos y las gabarras para recibir a los carros. El Urola se disuelve entre tierras bajas de marisma. Los remeros de Zumaya remolcaban hasta ellas las ballenas para descuartizarlas y fundir su grasa en aceite. Y así el Urola muere en aguas con sabor a mar.